en línea. Siempre es un gustazo conversar con él, Adán Costa, en esta su columna Pensamiento Crítico, abogado. Adán, profesor universitario de Historia, Políticas Públicas y Filosofía. Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y hoy con un tema más de actualidad imposible, en dolorosa actualidad como la que estamos viviendo, ¿no? En estos en todos estos meses. La famosa emergencia ferroviaria. Se ha hecho famosa en estas últimas 48, tristemente, a partir el detonante, quizás solamente detonante haya sido el accidente del tren Sarmiento. Buen día, Adán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, estimada Clara, para vos. Como siempre es un gusto conversar contigo los días miércoles y bueno, y a toda tu audiencia, por supuesto. El vocero presidencial, yo confieso con toda sinceridad, me cuesta referirme, ¿no?, a todo este staff que está en el gobierno de manera contenida e institucional, porque la cantidad de desbordes y excesos de todo tipo, ¿no? Hacen que a uno le resulte difícil. Bueno, pero vamos a decir, el vocero presidencial habló o anunció, mejor dicho, la intención del gobierno nacional de declarar la emergencia ferroviaria, y rápidamente, fíjate, Adán, los medios, todos salieron inmediatamente a decir que bueno, que no había dado precisiones, y sin embargo el DNU 70, que está en plena vigencia lamentablemente, entiendo yo que los faculta, me refiero al gobierno, a tomar medidas excepcionales para la contratación directa, por ejemplo, de repuestos insumos, suspender contratos que resulten, según ellos, inconvenientes o antieconómicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, el contexto es tal cual lo que venís planteando. Podríamos apostillar también el vocero que habla pero que no dice nada, o que dice lo que dice, bueno, quizás no sea en el sentido de las explicaciones que necesita la sociedad, pero más allá de la figura del vocero, yo creo que lo que hay que hacer acá es un análisis, incluso más, yo te agregaría, lo que ocurrió ayer. Vos hablaste de actualidad, lo que ocurrió ayer con respecto al tema del busto del expresidente Carlos Menem. Sí. Esta situación del ferrocarril, de los ferrocarriles, nos está remitiendo, quizás no en el modo que fue agasajado el expresidente Menem ayer, con la colocación de un busto en un lugar central en la Casa Rosada, pero nos tiene que remitir algo que se está escuchando por estos días en relación al accidente, que es un incidente dentro de un problema mayor, pero por supuesto que por suerte tenemos que celebrar que no cobró vidas humanas, pero sí muchas lesiones en personas. No nos olvidemos que solamente para tener una dimensión, en los ferrocarriles del AMBA circulan diariamente 1,5 millones de personas. O sea, como para tener una dimensión en términos humanos de lo que es el servicio de transporte y el uso que tiene. Y sobre todo laburantes, básicamente trabajadores y trabajadoras que me concentro para tener una dimensión de AMBA, pero en realidad hay otros ramales que circundan nuestro país en términos de ferrocarril. Pero lo que quería referenciar rápidamente para ir al tema de fondo es que esta conexión que el presidente hace con episodios del pasado,
conecta con Alberdi, conecta con Roca, dos tucumanos, y conecta con el riojano Menem. Lo que se está escuchando por estos días es una vuelta al ferrocidio. Sí, tal cual. Que fue propio, característico de justamente la década en la cual Menem fue presidente, y que en términos de empresa del Estado se caracterizó por la privatización. Entonces, esto, que puede no ser casual, no casual en relación a un accidente, que es un accidente, pero que también, si uno empieza a analizar las circunstancias del accidente y empieza a ver que las empresas, que son sociedades del Estado, que administran gran parte de estos ferrocarriles, que por los cuales circulan a diario tantas personas, primero están despidiendo personal como todo aquel que trabaje en relación al Estado nacional, que se dan en etapas, en tramos, y con la perversión de que ya se insinúan los que van a venir en las próximas oleadas. Y esto le tocó justamente a esta empresa. Y fundamentalmente tocó a trabajadores. Escuchaba yo referentes gremiales de los distintos gremios que sindicalizan la actividad ferroviaria. Toca a incluso personal con experiencia para incluso hacer transferencia de experiencia, de know-how, de conocimientos a trabajadores más jóvenes, pero los está echando igual. Y también el tema de la falta de mantenimiento, que es muy, que uno va a decir, bueno, 5 meses no es nada, y empiezan estas justificaciones. El problema es que los ferrocarriles vienen mal de antes y empiezan con las justificaciones. El problema ferroviario hay que mirarlo en términos de lo que es una infraestructura que tiene que funcionar con mantenimiento, con recambio y con mucha vigilancia. En la sociedad de la información, la sociedad digital, se requiere mucha tecnología para fundamentalmente hacer funcionar este servicio, que funciona básicamente en función de los trabajadores que este gobierno está echando. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, ¿por qué esto? Y la respuesta casi directa, puede haber algunas otras explicaciones que quizás no la dé el vocero presidencial, es que se intenta privatizar este servicio, es decir, entregar a una empresa lo más saneado posible desde el punto de vista, digamos, de lo que representaría la inversión para esta empresa. Entonces, ¿y esta privatización funcionará para mejorar el servicio o forma parte también de todo lo que son las economías de la concentración? Que la característica central de la economía de la concentración en mano privada es que es maximizar renta lo mayor dentro de lo posible, y tener el trabajo cada vez a menor costo laboral, es decir, en condiciones, lo digo entre comillas, en esta columna de pensamiento crítico, en condiciones de semi-esclavitud en el siglo XXI. Que hay además... Es decir, que es todo el fenómeno de la precarización laboral, que no es nuevo, pero que si empezamos a analizar, ahora le solapamos lo que vos me planteaste, DNU, y ya te doy el pie para esa pregunta que tenés en Inspectore. Digo, el DNU más la ley bases, que está ahí en su trámite legislativo ahora, en su momento más urgente, que es el Senado. Bueno, ahí vamos a empezar a quizás a armar este rompecabezas que se nos está ofreciendo, y con consecuencias sociales que hay que apreciar, hay que valorar. Sí, Clara. Sí, no, lo que quería sumar es quizás algunos o muchos, no sé, se pregunten, ¿no?, aquellos que apoyan de un modo u otro a este gobierno. Bueno, pero ¿en dónde está el negocio? ¿Por qué hablan de negocio? ¿Quién, no? Bueno, se me ocurren un par de
un par de vetas. Me parece que la más importante a ser señalada tiene que ver en forma directa con el, comillas, modelo de país que están tratando de imponer, ¿no es cierto?, desde el gobierno de Javier Milei, que es, en principio, este retorno, ¿no es cierto?, del modelo de país extractivista, agroexportador, que provee, ¿no es cierto?, a los países más desarrollados e industrializados materia prima, es decir, un retroceso de más de 100 años, quizás más, ¿no?, en donde en ese esquema, por ejemplo, ¿no es cierto?, el transporte, el sacar, lo voy a decir lo más claro posible para que se entienda, el sacar, ¿no es cierto?, el producido desde la pampa húmeda, el norte argentino, etcétera, los centros de producción de materia prima, digamos, para mandar al puerto. Bueno, los trenes cargueros, por supuesto, son una herramienta fundamental, más allá, ¿no es cierto?, del transporte terrestre por camión, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Son incluso mucho más económicos. Eso por un lado, ¿no? Entonces, imaginémonos el gran negocio para las 6 grandes multinacionales que manejan absolutamente toda la economía agroalimentaria en la Argentina. Sí se hacen, además, dueños de Trenes Argentinos, ¿no? Que le cambiarán el nombre, me imagino. Le pondrán Roca, qué sé yo. Bueno... Sí. No, y está la otra cuestión, ¿no?, del valor que tienen muchos de los terrenos que son propiedad del Estado, y hay una pequeña trampa, como en el truco, cosa que quizás pocos o pocas lo sepan, y es una cláusula perversa, ¿no? Es perversa, así tal cual. Está... lo que vas a hablar y terminarlo, porque es la perversión absoluta. Sí. Y pensada desde el derecho administrativo, es una perversión hecha para quien que pensó eso, verdaderamente. Sepan ustedes, quienes escuchan, que hay, particularmente en la llamada reforma de la ley de procedimiento administrativo, que Javier Milei incluyó en la ley bases, ¿no?, habilita negocios inmobiliarios de privados con bienes del Estado. ¿Cómo funciona? ¿No? Funciona así, por ejemplo, y el ejemplo lo dio la senadora Di Tulio. Pido permiso para hacer un emprendimiento privado en tierras del Tren Sarmiento, ¿no?, que tiene el dominio de la titularidad la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Si no le contestan en 60 días, la respuesta es positiva. ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo? Es maquiavélico. Es decir, no te contestan que no y vos das por que está autorizado. Sí. Cuando hay un trámite para una usucapión, que es para, digamos, entre privado, particular, un término jurídico, que se requiere de un uso 20 años, y luego un largo juicio de usucapión en cualquier tribunal provincial, digamos, estás años con esa consolidación de tu dominio. Acá a una empresa 60 días y bueno, casi express, es decir, más que express, pero con un problema adicional, que es muy probable que, digamos, mucho se habla de corrupción y empiezan a pensar en bolsos, que vuela a la noche en convento, sí. Pero la corrupción fundamentalmente es estar de los dos lados del mostrador. Así es. Cosa que, por ejemplo, el ministro de Economía es experto, digamos, estar en los dos lados del mostrador, ser el Estado y ser el privado que fuga bonos o dólares que vienen. Es el Estado y es el privado, o el privado amigo del Estado, que dice no me contestes esta nota, este pedido, esta presentación administrativa, y consolida su dominio. A ver,
Sí, entonces entiendo. veamos que no es que estemos planteando, ¿no es cierto?, el interés de los grandes negocios con todo, porque todo lo que plantea, ¿no es cierto?, este gobierno es todo un gran negociado. Lo tomé desde bueno, pero estamos con los trenes. Estamos explicando cómo y por qué. Creo que te perdí, Clara. No, te estoy escuchando, Sí, te estoy escuchando. Perfecto. Sí, ¿cómo y por qué a partir de un incidente, un accidente que tuvo una amplia visualización, también nos ayuda a pensar cómo viene siendo el trámite de todo este sistema de reforma que el gobierno le plantea a la sociedad? Y uno sigue preguntándose el por qué. Y entonces uno empieza a analizar las respuestas que da el gobierno, porque el gobierno da respuestas más allá de lo que dice el vocero presidencial. Entonces, ¿en qué modo da la respuesta? La da directamente diciendo, miren el número de la inflación, ¿sí?, que está en un dígito. Sí. Miren cómo llegamos al superávit fiscal. Miren cómo sobrecumplimos las metas con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la respuesta. Entonces, está bien. Son datos objetivos que uno podría valorar. Una baja de inflación en una economía que viene permanentemente en un espiral inflacionario y al mismo tiempo los ingresos siempre valen un poco menos en función del tema de la inflación, que sería un objetivo, digamos, valorado socialmente por todos los sectores de la sociedad. El tema y la pregunta que hay que hacer en esta columna de pensamiento crítico, ¿qué hacemos? Bueno, esta reducción de la inflación, ¿a qué costo la está llegando? ¿A qué costo? Tirando empleados públicos por la ventana, tirando ferroviarios por la ventana. Pero además, ¿de qué sirve? Y por ende aumentando un riesgo de esa actividad en donde 1,5 millones de personas todos los días se suben a un tren para ir a trabajar, fundamentalmente, laburantes. Entonces, ¿qué costo? Y volvemos al busto, ¿sí? Para ir como redondeando. Volvamos al busto de ayer, del presidente Menem. El presidente Menem, cuando designa, especialmente cuando designa a Cavallo como su ministro de Economía y también impone un plan de estabilidad que es valorado por este presidente, recordemos la convertibilidad del 1 a 1, un par de años verdaderamente generó una estabilidad. Pero esto, y especialmente en el año 1995, y al ser tan dependiente justamente de fundamentalmente de los centros de poder financiero internacional que se estaban consolidando con muchísima fuerza para esa época con el consenso de Washington, y recordemos esta palabra, el tequila, el efecto del tequila. A partir de allí, el año 95, esa estabilidad de 1 a 1 que aprovechó a muchísimas personas y festejaban y celebraban, etcétera, yéndose a veranear a Miami como si se fueran a una playa cualquiera de Argentina. Con esa celebración el costo fue enorme. Sí. El año 99, con esos 10 años de mandato de la década de los 90 de Carlos Menem, terminó con indicadores sociales tremendos. Y no le explotó a él, le explotó al turno siguiente, de la Rúa, que mantuvo la política, y también con personajes que están dando vuelta hoy, Sturzenegger, el Megascanje, es decir, personajes que aparecen permanentemente en estas escenas de la vida, digamos, la vida económica en la Argentina. Y bueno, ahí está el punto, es decir, cuál es el costo y analicemos la historia. O sea, hoy no vamos a poder. Hoy no vamos a poder, lamentablemente. No, por supuesto, pero yo lo tiro como reflexión, querida Clara. Sí, por favor. Analicemos la historia, porque ahí hay respuestas que se le pueden dar a preguntas que se le puede hacer hoy. Es difícil pronosticar el futuro, pero es mucho menos difícil si podemos analizar que este tipo de medidas ya se han implementado y ya han generado consecuencias. Y hay que ver siempre las consecuencias sociales, las más importantes. Cierra la macroeconomía, pero tiene que también cerrar el ingreso de miles y miles de personas. Si no, una cosa sin la otra, vamos a tener un problema.
Grave. O estamos teniendo un problema. Grave. Adán, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Como siempre, hasta la próxima semana. Cerrando la columna Pensamiento Crítico.